Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el impacto de las actividades humanas y los ciclos biogeoquímicos. Les he mencionado que la naturaleza por sí sola tiene un equilibrio, tiene una cantidad necesaria de los elementos que ella puede transformar y asimilar dentro de sus capacidades. Sin embargo, existen actividades que los seres humanos realizamos que ocasionan que se dé un desequilibrio dentro de la naturaleza. En un video yo les había mencionado que en Quito, por ejemplo, las actividades económicas han producido un incremento del elemento carbono. Y si usted se acerca a esta capital, podrá ver que las hojas de las plantas son de una tonalidad negra. Usted las toca y es como un hollín negro. Cuando alteramos los ciclos, producimos en mayor cantidad un elemento, hay ocasiones que tienen efectos secundarios. Y hay en la mayoría de ocasiones que la naturaleza por sí sola no puede asimilar, no puede transformar la nueva cantidad de elementos que existía. Digamos, de ejemplo, usted organizó un almuerzo y le dicen, le confirman, le dicen van a venir 15 personas al almuerzo y usted ya cocina para 15 personas y de repente el día del almuerzo no vienen 15, vienen 32. ¿Qué hace? ¿Cómo hace para que la comida le alcance para esas 32 personas? Lo mismo sucede en la naturaleza. Si antes le dicen, pues existía unos 15 millones de moléculas de CO2 que hay que transformarlas en oxígeno y de repente ya no son 15 millones, ahora son unos 85 billones de moléculas. La naturaleza no, la naturaleza igual que usted no sabe qué hacer, cómo abastecerse para poder transformar todo esto. Vamos a ver actividades que alteran los ciclos que ya hemos mencionado y cómo se alteran estos ciclos, cuáles son sus efectos. La especie humana es directamente la responsable de los cambios de los ciclos bioquímicos, eso debemos tener muy claro. Los humanos somos los únicos que alteran los ciclos. Si un jaguar se come a un cocodrilo o un león a una cebra, no significa que están alterando los ciclos. Los únicos responsables y los únicos capaces de alterar los ciclos somos los seres humanos. Ningún otro animal lo puede producir, solo nosotros, provocando un deterioro progresivo y en algunos casos consecuencias irreversibles dentro de nuestra naturaleza. Consecuencia casi irreversible, una consecuencia irreversible podríamos tener el derretimiento de los polos. Usted va a decir que tiene que ver con los ciclos, no, sí tiene que ver con los ciclos. El derretimiento del polo norte y del polo sur es una consecuencia casi ya prácticamente irreversible, ya es muy poquito los casquetes que quedan y es muy difícil. No imposible, ojo con esto, no imposible, pero sí es difícil el que logremos que la temperatura de nuestro planeta regrese a como era antes para que los polos dejen de derretirse. Si todos los seres humanos, principalmente las grandes industrias, se comprometieran y se dieran cuenta de las acciones negativas que están realizando y de los efectos que van a traer estas acciones, si todos nos unimos, lo más probable es que sí lográsemos un cambio. Pero eso no significa que, pues si no todos nos unimos, ¿para qué yo voy a tomar medidas para ayudar al ambiente? No. ¿Recuerda esa campaña que solía decir de gotita en gotita se derrama un litro de agua? Pues aquí de personita en personita podemos unirnos un continente entero y cambiar nuestras acciones y poder ayudar a nuestra naturaleza para que ya no haya consecuencias irreversibles, sino poder disminuir la parte negativa del ser humano dentro de los ecosistemas. La demanda mundial para acceder a los recursos naturales crea una presión sobre nuestro planeta.
A su vez, sobre cada uno de los ciclos. Más humanos, más personas, más necesitamos. La naturaleza se vuelve loca. Es como usted con su almuerzo, vienen las 32 personas y le dicen, ya, pues queremos comer la comida, ¿dónde está? Y usted intenta de alguna manera mágica transformar esos 12 platos en 32. La naturaleza es lo mismo, trata de alguna manera el poder asimilar más carbono que hay, de poder buscar la forma de producir más fósforo, más nitrógeno, alteramos el equilibrio de la naturaleza. Cada uno de los impactos produce efectos colaterales, que generalmente son negativos. Cada impacto, cada acción chiquita, el simple hecho de ir a la tienda y pedir una botella de agua, ya es una acción, ya es algo que va a tener un efecto colateral. Para tener acciones, para poder ayudar al medio ambiente, se debe de ser una persona que en serio se ame a la naturaleza. Son acciones difíciles. Ejemplo, los plásticos. Los plásticos son productos que no se degradan con facilidad. Pasan muchos, muchos años y no se degradan. En una ocasión estaba revisando mis redes sociales y vi una publicación de un chico que había ido a la playa en Inglaterra y había encontrado la lata de mantequilla de la Segunda Guerra Mundial. Y la lata estaba intacta, solo un poco avejentada, pero estaba intacta y era de la Segunda Guerra Mundial. Así que usted ahorita va a la tienda y se pide una botella de agua o se pide una botella de aceite, lo más probable es que sus bisnietos se mueran y la botella siga intacta. Si queremos cambiar el planeta, son acciones un poquito comprometedoras como personas, pero vamos a lograr cambiar el planeta. Un ejemplo. El documento de la industria y vehículos está produciendo un incremento en las emisiones de CO2. Si aumenta la cantidad de CO2, aumenta la cantidad de carbono. Y se acuerdan que en la clase, cuando vimos del ciclo del carbono, yo les dije que el carbono es el elemento que ayuda a controlar la temperatura en el planeta. Entonces, si hay más CO2, hay más carbono, hay más calor en nuestro planeta. Vamos a hablar ahora del impacto sobre el ciclo del carbono. La presión de una sociedad industrializada exige al planeta el aumento de la explotación de recursos naturales o el consumo excesivo de reservas. Aumento. Hay más personas, necesitamos más ropa, más comida, más viviendas, más de todo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Más industria. ¿Y las industrias? ¿Qué es lo que nos devuelve a la naturaleza? CO2, dióxido de carbono. Necesitamos más vehículos para poder movilizar a la cantidad de personas que existen. ¿Con qué se mueven los vehículos? Con gasolina, con diésel. ¿De qué se produce la gasolina y el diésel? De petróleo. Necesitamos más petróleo, extraer todo el petróleo para poder abastecer a los vehículos de combustible, para poder movilizarnos las personas. Los combustibles fósiles, la quema provocada, aumenta la emisión de CO2 también. Combustibles fósiles, el petróleo, las quemas provocadas. Necesitamos más alimento para las personas, entonces es más fácil quemar un bosque que ponerse a arar, a sacar las hierbitas y todo. Esto también produce más CO2. La deforestación y la tala de los bosques naturales, recuerde que los bosques eran los encargados de tomar el CO2 y transformarlos en oxígeno. Si deforestamos y talamos, ¿quién va a ser el encargado de transformar el CO2 en oxígeno? Ya no va a haber nadie. No sé, no hago publicidad. Existe una película que se llama El Órax. Ahí nos puede mostrar cómo sería si es que no tomamos medidas sobre esto de la tala y deforestación.
Es muy interesante, les recomiendo que vea, es de una caricatura de dibujos animados y nos pone un pronóstico de cómo pasaría si es que llegasen a acabarse los árboles, cómo serían las nuevas ciudades, cómo sería el respirar oxígeno. Y ahí en esa caricatura, que es para niños pequeñitos, para que desde edades pequeñas valoren y tengan actitudes amigables con el ambiente, nos muestra cómo en esta sociedad usted no solamente hace y ya tiene oxígeno, sino que usted tiene que ir y comprar oxígeno. Si alteramos el ciclo de carbono, alteramos el ciclo del oxígeno porque ya sabemos que todos los ciclos están interrelacionados. Si hay más carbono, va a haber más calor. Yo le puse ahí una imagen de dos corales. Usted tal vez no lo comprenda, pero el coral es una planta sumamente importante dentro de los ecosistemas acuáticos. Estos sirven como hogar para los animales. Pero ¿cuál es la problemática con los corales? Los corales tienen que estar o se desarrollan en una temperatura estable, determinada. Si el mar aumenta su temperatura, lo que sucede es que los corales comienzan a tornarse de un color blanco y se mueren, completamente se mueren. Entonces, si hay más carbono en nuestro ecosistema, hay más temperatura, ¿qué pasa con los corales? Se mueren. Es la forma simple de explicarle cómo el aumento de un elemento produce daños. Todos los animales que vivían, se alimentaban de estos corales, ya no tienen comida, ya no tienen casa, ya no tienen nada. El impacto sobre el ciclo del nitrógeno. Las actividades humanas contribuyen de manera significativa a incorporar el nitrógeno a las terrestres. La actividad de gran impacto es la agricultura, ¿se acuerda? Ciclo del nitrógeno. Agricultura, la urea. Cuando nuestros suelos o cuando nuestros agricultores, para poder abastecer de todo el alimento que necesita la humanidad, aumenta urea. La urea no es un abono natural, es un abono artificial. Y todo lo que ya sea artificial tiene efectos colaterales. Todo. El jugo que usted va a comprar a la tienda de fruta que le viene embotellado ya tiene un efecto secundario, porque no es jugo de fruta. Eso es agua con saborizante de una fruta y con azúcar. No es jugo de fruta. Todo lo artificial ya tiene un efecto secundario. El ser humano se excede en el uso de estos elementos, provocando que éste nunca se incorpore a las plantas, sino que se filtre solamente en las raíces y en el suelo. Produce contaminación de ríos, lagos, zonas acuíferas y costeras. ¿Cómo explico esto? Esto es similar al ciclo al ciclo con el fósforo. Les explico con el ciclo del fósforo, nitrógeno y fósforo, porque los dos los utilizamos como fertilizantes en la agricultura. En la agricultura, el uso de fertilizantes con altos niveles de fósforo son depositados en los suelos. Se filtran por las porosidades de este hasta llegar a ecosistemas acuáticos. Estos fertilizantes pueden causar aquí el crecimiento incontrolable de algas y microorganismos. Tanto nitrógeno como fósforo tienen esta característica. Usted lo coloca en el suelo. Lo que la planta asimiló, pues perfecto, lo asimiló, lo absorbió y ya. Y lo que no se pudo asimilar, ¿qué sucede? Se une al suelo o en la mayoría de los casos, al momento que llueva, recuerde que nuestro suelo es como una esponja, ya va absorbiendo el agua y lo va transportando hacia acuíferos internos que tiene y esto se une a ríos y mares o lagunas. Si nuestra agua se lleva los abonos de fósforo y nitrógeno y excedente que se puso en el suelo, lo que sucede es que al llegar al depósito acuático, estamos abonando las plantas que existen en estos depósitos. Como usted puede ver
imagen aquí, usted va a decir, pero qué hermoso que es eso. No es hermoso. Lo que sucede es que tiene grandes índices de fósforo y nitrógeno y por esa razón las plantas acuáticas de esta zona crecieron en una forma descontrolada. Ahora, ¿qué pasa si crecen mucho? Si estas plantas, las algas, crecen mucho, se va a crear como una cobija en el océano y va a impedir que ingrese la luz solar. Va a ser frío, mucho más frío lo que está aquí. Los animales no están aún, los animales no es como el ser humano, si usted se va a la costa, pues no siente mucho malestar, si regresa a la tierra tampoco. Los animales están acostumbrados a un clima. Primero, no va a permitir el ingreso de los rayos solares. Si no se ingresan los rayos solares, ¿qué va a pasar con las plantas que están en esta zona? No van a realizar fotosíntesis. Si no se realiza fotosíntesis, las especies acuáticas se van a morir ahogadas. Sí, ahogadas. Escuchó bien. Los pescados también se mueren ahogados. No es como usted, que usted se va al agua y se ahogó. Me va a decir, es absurdo, el pescado vive bajo el agua. Los pescados también pueden ahogarse. El hecho de que el pescado viva bajo el agua y tenga branquias no significa que él no respire con oxígeno. Los pescados respiran oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? Las branquias que ellos tienen o las agallas que se dice son estructuras que separan el hidrógeno del oxígeno. El pescado toma solo el oxígeno del agua. Si estas plantas crecen de esta manera tan incontrolable y se crea la capa como una colcha encima de las zonas acuíferas, no va a permitir el ingreso de la radiación solar, no va a haber fotosíntesis y los pescados, al igual que el ser humano, al respirar, bota dióxido de carbono. Aquí en esta parte va a haber mucho dióxido de carbono y poco oxígeno y los animales, los pescados, van a comenzar a morirse ahogados por la falta de oxígeno. Por esta razón, cuando hay algún derrame de petróleo, suelen hacer campañas solicitando ayuda urgente de voluntarios para poder sacar el petróleo, para que el petróleo es como el aceite, no se une con el agua. Y sucede lo mismo que con las algas que crecen de forma incontrolada. No permiten el paso de la energía solar y las plantas no pueden realizar fotosíntesis. Y los pescados también comienzan a morirse ahogados cuando hay un derrame de petróleo. Por esa razón es lo que piden voluntarios sumamente rápido, con la mayor brevedad posible. Los abonos que nosotros también utilizamos, vuelvo y repito, una parte es absorbida por las plantas, pero el resto de abonos que no fue absorbido por las plantas terminan abonando las plantas de las partes acuíferas. Y muchas de las veces terminan con un crecimiento incontrolable que trae efectos colaterales. Impacto sobre el ciclo del agua. La construcción de infraestructuras, las presas, las carreteras, el urbanismo, la industria y entre otras son las actividades que van a perjudicar este ciclo. Un ejemplo, em, em, la mejor forma de enseñar es con películas, porque todos lo pueden ver con facilidad. Hay la película Madagascar 2, que es cuando Alex, el leoncito, quiere regresar a Nueva York, pero el avión termina cayéndose en la selva, en África. ¿Cuál es el ejemplo? Las presas. Ahí donde Alex estaba viviendo es un santuario natural, pero fuera de este santuario es un lugar turístico. ¿Qué es lo que sucede en la película? Los turistas se pierden. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Una presa. Alteran el flujo natural del agua. ¿Qué es lo que pasa con todos los animales que están bajo de esta presa? No tienen agua. Ya no comienza a escasear, el río se seca. Esa es la forma en la que el ser humano altera el ciclo del agua. Porque usted me va a decir, pero solo se secó un río. Recuerda que todos los organismos, los animales, las plantas que estaban cerca de este río dependían de él. Y en el Ecuador también existía la cascada de San Rafael, que era una de las cascadas más grandes con mayor influencia acuática. Era hermosísima, pero ¿qué es lo que pasó? La creación de las presas
hidráulicas para generar energía eléctrica, comenzaron a disminuir la cantidad de agua de esta cascada hasta el punto de que se llegó a secar. Investígalo en Google. La cascada de San Rafael es un ejemplo de cómo el ser humano afecta al ciclo del agua. Cada uno de los impactos en los ciclos biogeoquímicos deja como secuela un paquete para el cambio climático. Todo lo que usted hace, le explico, todo lo que hacemos afecta. Ojo, por eso no significa que no vamos a hacer nada y que ya no importa. Hay cosas que afectan en mayor cantidad a la naturaleza y cosas que podemos cambiar. El aumento de la salinidad en el agua, zonas secas que tengan mayor aridez y las zonas con alta pluviosidad es un experimento en el incremento de las lluvias y en la alteración del impacto del ciclo del agua. Hay lugares donde antes llovía de una manera moderada, pero ahora las acciones que hemos realizado que alteran el ciclo del agua están produciendo que exista más lluvia, que haya más inundaciones. Hay otros lugares en donde está, en cambio, casi sin agua. Ya no hay agua, ya no hay lluvias. Estamos descontrolando a la naturaleza, desequilibrándola con nuestras acciones. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.